¿Cómo le va? Carlos Benítez y Eh, Marcos Benítez. Muy buenos días, Carlos, Marcos, un placer estar en contacto con ustedes. Gracias por atendernos, doctora. A ver, te llamamos por lo siguiente, por este debate que está surgiendo, digamos, con respecto a a las audiencias preliminares. Bueno, yo realmente lamento muchísimo lo que ocurrió ayer, ¿verdad? En donde magistrados dejan sus lugares de trabajo para reunirse con tres ministros de la Corte para interpretar un artículo del Código Procesal Penal que es tan explícito, en donde el 352 nos dice claramente que las audiencias preliminares son audiencias orales y públicas. Concepto que condice también con principios constitucionales como el derecho a acceso a la información pública que tenemos los ciudadanos, los medios periodísticos, de participar de estos actos procesales tan importantes para la República. Así es que hay otras dimensiones que yo creo que la ministra Carolina Yanni y el doctor Benítez Riera deben mirar, deben analizar y no ser tan subjetivos a la hora de interpretar y no verme a mí como una amenaza, porque esto prácticamente vino después de la crítica y digamos de la tenaz lucha de lograr la apertura de las audiencias preliminares para que a través de esas participaciones ciudadanas y también de los medios de prensa podamos por lo menos tener o lograr más transparencia en la gestión jurisdiccional. Claro, sobre todo vino este después de la manifestación o la inquietud tuya expresada en esa reunión de los gremios de abogados con el presidente de la Corte, que estaba acompañado por Ramírez Candia y Eugenio Jiménez. En esa oportunidad, ambos, tanto el presidente de la Corte como Ramírez Candia, habían dicho claramente que no iba a haber ningún inconveniente para que los ciudadanos organizados puedan participar de las audiencias, por sobre todo sobre corrupción pública. Pero se contrapone al pensamiento de la doctora Carolina Yanis y del ministro Benítez Riera y hace eso, digamos, una amenaza a la seguridad jurídica. No puede ser que ellos en plena audiencia, por ejemplo, con los jueces digan, no, yo tengo este criterio y yo tengo el otro criterio. Yo creo que los 9 ministros tienen que entrar a debatir este tema tan importante y tan fundamental, ¿verdad?, para la transparencia y para recuperar un poco la confianza en la justicia. Ellos dicen, y creo que los magistrados dijeron, ¿verdad?, que el artículo 4 del Código Procesal Penal, no sé qué, la presunción de la inocencia, y en qué momento afecta la publicidad, la transparencia, a la, digamos, a la condición de la presunción de la inocencia, cuando todos los que estudiamos derecho sabemos perfectamente que incluso es beneficioso o garantiza la presunción de la inocencia y garantiza también, digamos, la materialización de la justicia cuando hay ojos ciudadanos que están observando qué es lo que dice la fiscalía, si tiene o no argumento, cómo decide el juez, si corresponde o no corresponde. Yo creo que los jueces no están acostumbrados a trabajar bajo la presión ciudadana. Ellos siempre tuvieron la cancha libre, nadie los controla, ellos hacen lo que quieren. Y yo creo que este es el momento que también nosotros los ciudadanos, y especialmente los medios periodísticos, donde tengamos que poner también los puntos sobre las i, exigir transparencia, rendición de cuentas. Y esto es un tema que ya superaron otros países como Colombia, Perú, Uruguay, Chile. La Corte Interamericana tiene varios fallos referentes justamente a estas audiencias preliminares incluso. ¿Se cortó? No, no, ¿Sí? yo te escucho, yo te Ah, escucho. sí, así mismo es, doctora. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo y es más, en esa intervención tuya, yo no sé si exactamente utilizaste esa expresión, pero a ver, coincido plenamente en que en un elevado porcentaje se cocinan las causas en las audiencias preliminares. Así es. Pepe la oñe maniobra, pa.
Pepe Jacuera o envía con trámite de oposición, cuando no quieren no envían, le dan el sobreseimiento provisional. Y para mí, otro punto de negociado feroz es el tema de las medidas sustitutivas, que primero le envían preso y después de una semana los jueces ya le están otorgando La red, el el arresto arresto. domiciliario. Fue y simpático. 4 días antes estaban en prisión y después ya ven, pero ese es otro punto. Acá lo importante es el tema de las audiencias preliminares. E insisto, yo creo que no usaste el término cocinar, pero sí yo usé en las audiencias preliminares. No me acuerdo el término que usaste, pero sí yo Sí, sí, insisto en esas audiencias preliminares. claro que se beneficia a los procesados, porque imagínense que los jueces penales se preocupen de la audiencia preliminar para digamos, proteger a los procesados. Es absurdo. Yo te cuento, ¿verdad? Que yo para pedir y para exigir la transparencia, la publicidad de las audiencias preliminares, he leído bastante. Nunca voy a pedir algo que no corresponde por ley. Y en ese aspecto, la regla en el derecho penal, hablamos de las audiencias, es la publicidad. La censura de esas audiencias tienen que ser argumentadas, tiene que ser proporcional y tiene que responder a un interés, no sé, digamos, donde se debate un juicio donde haya un peligro nacional o, por ejemplo, afecte el derecho de un menor, etcétera. Eso está todo en la ley. Entonces, si la regla es la publicidad de las audiencias en el fuero penal, en el fuero civil y en lo que sea, y encima el artículo es tan claro, Así porque mismo. no dice, o sea, ellos quieren cambiar el término de audiencia oral y pública por una audiencia oral privada entre las partes. Doctora, quiero leer una parte del 352 que habla de la audiencia preliminar. En el título segundo, etapa intermedia, dice artículo 352, audiencia preliminar. En el segundo párrafo o en la segunda parte de este artículo, dice que en la misma resolución convocará a las partes a una audiencia oral y pública, dice, Sí, más claro hago. Más que claro deberá hago, pero realizarse un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20. Ahí lo ya empezamos el problema. ya empezamos con el problema. Hay digamos, realmente, y repito, lamento que la doctora Carolina Llanes, una persona avesada en materia de derecho penal, tenga que decir que es entre las partes nomás. A mí me asusta. Pareciera como que los ministros de corte son toda una isla, no están conectados uno con otro. Ellos ni siquiera analizan de lo que ellos dicen y deciden cómo repercute digamos, dentro del país o dentro de la convivencia de la ciudadanía. Yo voy a procurar, honestamente todavía no me detuve a pensar, pero tengo bastantes materiales, he colectado bastante, te voy a compartir también, Por en favor. donde va a haber un cambio de pensamiento. Y hay debates muy ricos también, ¿verdad?, que nos va a permitir luchar por este derecho que está explícito en la Constitución y en las leyes, en las convenciones internacionales que Paraguay suscribe y está obligado a cumplir. Así es que yo voy a luchar porque sean públicas las audiencias preliminares para que se cumpla la ley, Y básicamente, ¿verdad? así redondeando, ¿qué vos opinás? A ver si no podés resumir con respecto a la postura de Llanes y Benítez Riera. Y que están ellos manejados por la clase política. Mm. Que a la clase política no le conviene que los ciudadanos participemos de las audiencias y que los medios de prensa pasen en vivo estas audiencias, etcétera. Ellos están detrás de los políticos para protegerlos. Carolina Llanes en varios fallos me está demostrando sinceramente de que ella es muy legalista a la hora de ayudarle a los políticos en el tema de la prescripción y la extinción. Y en este momento está violentando ella la ley, la constitución, las convenciones, las interpretaciones que existen estándares internacionales en materia de acceso a la información pública. Ella está violentando, ¿para qué? Para protegerlo a los políticos. Entonces yo le estoy viendo a ella desfigurada y eso a mí me duele porque yo le tenía mucha fe como a mujer, como abogada
Y cada vez que sale con algo distinto a lo que uno espera, entonces puedo suponer, ¿verdad?, que ellos están detrás de los intereses de los políticos, ¿verdad?, porque les interesa más quedarse bien con los políticos que con la ciudadanía toda. Así mismo es. Bueno, a ver, con este problema quiero pasar a otra institución que también forma parte del Poder Judicial, pero actúa en forma independiente y es representante de la sociedad. En ese campo del Ministerio Público, en cuanto a la transparencia, ¿cómo estamos? Porque hace rato Mal. ustedes están, por eso quiero dividir muy bien, no quiero confundir a la gente. Acá, esta parte, a ver, eh, quiero cerrar con una pregunta más a esto. Los jueces, muchos jueces están diciendo, nosotros no nos oponemos a que las audiencias sean públicas. No tenemos el espacio necesario para la participación de personas o de gente dentro de las audiencias públicas. Planteamos que se transmitan esas audiencias de interés general, esas audiencias de corrupción pública. Así lo dijo ayer el doctor Gustavo Amarilla. Como una salida, como una alternativa, nosotros planteamos por qué esto, dijo él, porque se mostró muy duro en su posición, o muy firme, para no decir muy duro, el ministro Manuel Ramírez Cambia, de Sí, que esto es público. Entonces él sí. dice, le dijimos nosotros a la Corte que en todo caso se transmita. Ustedes o vos como representante de la ciudadanía organizada, ¿estarías de acuerdo con este planteamiento? Bueno, primero, lo que dice el doctor Amarilla no se adecua a la realidad, ¿verdad? Muchas veces, no todos los días, hay ciudadanos que quieran participar de audiencias preliminares en materia de corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Mm. Y ellos pueden establecer los espacios. Muchas veces podemos ser dos personas nada más las que estemos participando en vivo y en directo de una audiencia preliminar. Uno. Segundo, el doctor Amarilla tiene que darse cuenta o consultar un poco ahí con el doctor Luis Jiménez, hablo con con la Dirección de Comunicaciones, para que le consulte cuántas grabadoras tienen, digamos, portátiles para grabar y cuántas cámaras realmente tiene el Poder Judicial, y ahí vamos a encontrarnos otra vez con la falencia de que hay dos cámaras y que hay dos cámaras para transmitir en vivo y dos para grabar. Y probablemente cuando yo les exijo también, ¿verdad?, como grupo social, para que se graben otros juicios, ellos tienen que usar las cámaras, sus propias cámaras para grabar. Eso también es una realidad que no maneja el juez, porque ellos viven en un microclima, ellos piensan de que es así nomás, así tiene que ser, y les molesta que la ciudadanía esté ahí digamos, para escrutar lo que ellos hacen. Y yo creo que para mí, ¿verdad?, están desaprovechando la magnífica oportunidad de permitirnos a nosotros avalar muchas veces las resoluciones judiciales. Yo no soy radical, yo soy una persona muchas veces muy sensata en lo que ellos dicen y lo que ellos hacen o con lo que ellos deciden, pero lo que no voy a aceptar jamás es que nos censuren esa posibilidad. Y acá las audiencias preliminares nunca cumplieron su rol, nunca hicieron la inmediatez, la oralidad, porque el propio Código Procesal Penal establece que se rige por los mismos procedimientos del juicio oral y público, dice, ¿verdad? O sea, que Ujú. tenemos que remitirnos a las formalidades. Bueno, ustedes que son abogados y están en un medio judicial, díganme si los jueces cumplen su rol dentro de esas audiencias. Ni siquiera asisten, ni siquiera pisan. Se van el secretario y le dice, acá está, todo es escrito otra vez, tenés que esperar dictarle al secretario, no hay oralidad, no hay inmediatez. O sea, es una burla. Y claro que ellos no van a querer que sean públicas, porque yo puedo ir mañana en un juicio, en una audiencia preliminar, que a lo mejor ni siquiera es corrupción pública. Me interesa, no sé, un Sí. caso X, y yo me voy y puedo descubrir cómo se manejan ellos dentro de la sustanciación de una audiencia, y eso a ellos no les conviene. Entonces vamos a sacarnos un poco la careta y vamos a ver qué es lo que pasa ahí para poder mejorar nosotros los usuarios de la justicia, para exigir a quienes optaron como modo de vida la función pública. Yo creo que eso está estativo. En cuanto al Ministerio Público, te cuento que está cerrado el Ministerio Público. El Ministerio Público hay que aguantarle seguramente a la fiscal general estos 10 meses que le quedan,
Nosotros el año pasado, después de mucho esfuerzo, logramos mantener una reunión con el doctor Luis Piñanes, que yo le siento mucho, ¿verdad? Porque participaba en las reuniones él y recibía las notas y al mes siguiente le decía, ¿hay alguna respuesta? Y absolutamente no había nada. Pero yo me documentaba, todos los meses le pedía lo mismo y agregaba algunas cosas. Y eso para mí es un documento. Y ahora voy a insistir otra vez, por lo menos lo que resta de este año, para seguir sacando una audiencia, por lo menos, para poder plasmar también todas las falencias que yo, como miembro de una organización, estoy detectando al Ministerio Público. Y estamos súper mal ahí, malísimo. El Ministerio Público es un caos, no tiene ni siquiera hoja, tinta no tiene, así es que como fiscal yo creo que hace rato ya tenía que dejar ya esa institución, antes de que expire, ¿verdad? Doctora, bueno, primero que nada, buenos días. Te saluda Lucas Aracho. Consultarte en el mismo sentido del tema de las audiencias preliminares. Ayer hablaba el juez Julián López sobre esta reunión que tuvieron con los integrantes de la sala penal y daba a entender como que con la transmisión de las audiencias preliminares, con la participación prácticamente del público, se estaría dando una especie de violación del principio de inocencia porque básicamente se le estaría presentando ya al acusado como un culpable. ¿Qué opinas de eso, doctora? Y que es causal de remoción, que en un estado de derecho el doctor Julián tendría que haber sido procesado por el jurado de enjuiciamiento de magistrado por ignorancia supina. Eso también es mal desempeño de funciones. Un magistrado que hable de esa manera es absurdo. Por eso les digo, yo les voy a compartir a ustedes materiales riquísimos en donde y es más, yo les estoy enviando también a los magistrados, algunos a quien tengo su contacto, les estoy mandando unos materiales que a lo mejor si tienen el tiempo de escuchar van a cambiar de idea, ¿verdad? La presunción de la inocencia no se vulnera con la publicidad de las audiencias preliminares, muy por el contrario, garantizan esa presunción de la inocencia porque la transparencia también es una garantía para que se adecue la ley a los hechos que se le imputa o se le acusa. Aparte la audiencia preliminar, en donde ya tenemos una acusación formal, en donde ya el Estado, digamos, la etapa investigativa precluye con una formulación de una acusación que pide salidas procesales, juicio oral, sobreseimiento, etcétera, etcétera. Entonces ellos no pueden decir de que esas audiencias preliminares le exponen. ¿A quién lo que le quieren proteger estos jueces? Yo le pregunto al doctor Julián, ¿a quién lo que vos le querés proteger? ¿A Tomás Rivas, a Miguel Cuevas, a Yo no Friedman? sé, yo no sé si a ellos, yo no sé si a los políticos, en realidad, a ver, lo que querrían cubrir o esconder es la actuación irregular de algunos. Además, Claro. el argumento de decir que se estaría rompiendo el principio de inocencia o se le estaría presentando como culpable es absurdo. No tendríamos que tener entonces un juicio oral público. Claro, Porque porque si hasta no ahí no hay también, condena todavía tampoco Ujú. y uno se sí, rompe eso y principio de inocencia cuando tiene una condena firme. Si vamos a ir con ese argumento, lo mismo los juicios no tendría, los juicios orales entonces no tendrían que ser públicos, porque hasta bueno, ahí son inocentes sí, todavía. yo te cuento que en otros países el debate no es si la audiencia preliminar es pública. Yo te cuento, en otros países, en el derecho comparado, el debate se da en el oscurantismo. Dice, por ejemplo, hay creo que fue en Ecuador, en donde, digamos, una X persona pidió la copia del acta del juicio de la audiencia preliminar. Mm. Y el debate era si le daban o no esa copia del acta del juicio oral. No, y decían, ¿para qué quiere si estuvo presente en la audiencia preliminar? Pero el debate era si él tenía derecho a acceder a esa copia. El debate en Colombia se daba, ¿en qué momento puede existir la censura en una audiencia preliminar? El debate se da en otro aspecto, pero nunca para saber si es pública o no. Entonces, la mediocridad de nuestros magistrados y de la Corte Suprema de Justicia, y no digo, ¿verdad?, porque el doctor Ramírez Candia hasta ahora para mí es el ministro más coherente,
en cuanto a la doctora Carolina Llanes, al doctor Benítez Riera y a todos los jueces que se fueron ayer para sentar una postura, me parece lamentable. Me parece que primero los ministros se exponen a un juicio político, ¿verdad? Porque eso es ser mal, porque imagínense lo que pesa que una magistrada o alta magistrada diga no es pública, algo que es público. O sea, que todo lo que ella está generando a nivel país, cuando la ciudadanía estamos todos queriendo por lo menos corregir algunos males y decir la transparencia, abran la puerta, abran la ventana, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Nosotros mismos somos los mandantes. ¿Entendés? Sí, señora. Así es que ese rol tenemos que lograr. Yo les digo que yo no voy a descansar hasta que los 9 ministros digan de que esas audiencias son públicas. Y si tenemos que hacer charlas, si tenemos que hacer tirar huevos, papel higiénico, vamos a hacer. Porque aquello que con la diplomacia no se consigue, entonces busquemos la forma de salir a las calles a pelear paso por paso para conseguir que en Paraguay se respeten mínimamente los principios y garantías establecidas en la Constitución, que es el derecho de acceso a la información, a la libertad de expresión, que está muy vinculado a la transparencia de la gestión judicial. Así mismo, necesitamos ser transparentes. Yo creo que no va por la ignorancia, sino va por la sinvergüencía, por la corrupción. El que no tiene nada que esconder puede abrir las puertas y puede abrir las ventanas. Si uno tiene luz, si uno tiene transparencia, puede abrir de par en par las puertas y puede también abrir sus ventanas. Bueno, doctora, Lucas, ¿alguna pregunta más a la doctora? No, para nada, bien, bien claro y bueno, esperemos también, ¿por qué no?, la posición de los otros ministros, que va a ser importante, no solamente los de la sala penal, porque hay demasiados casos ya en los que escuchamos y suponemos incluso que se cocinaron, como se suele decir coloquialmente, Sí. en las audiencias preliminares, casos de presunta corrupción en los que el Ministerio Público en su investigación arrojó un perjuicio patrimonial bastante importante al Estado, ¿verdad? Y el Estado, ¿quién es? Al final es prácticamente todo el pueblo. Sí, así Sí, no, mismo es. totalmente. Totalmente. Hay que ver un poco los rostros de los ministros. Yo voy a tratar de anotar todo eso, ¿verdad? Y en algún momento, cuando el Congreso tome en serio, honestamente, este hecho generador de, digamos, de un caos judicial y de venida de 2 ministros de corte, es causal de juicio político. La ignorancia es mal desempeño y mal desempeño es una causal de juicio político. Y los jueces también están expuestos. Así es que yo creo que acá están haciendo un equipo para proteger, digamos, los trapisondas de lo que se genera durante las audiencias preliminares. Cocinan, negocian, hay compras, hay pagos que se realizan y publicar eso molesta. Esa es la lectura que yo le doy después de esto. Claro, ¿vos crees entonces que esta postura mantenida por los 2 ministros, Llanes y Luis María Benítez Riera, con respecto a la no publicidad de las audiencias preliminares, es causal entonces de juicio político para ambos, Sí, doctora? sostengo. Y hay que ver quiénes son los ministros de corte que piensan igual. Ahí tenemos al doctor Jiménez, el doctor Fretes y el doctor Ramírez Candia, que dicen de que las audiencias preliminares son públicas, y tenemos las 2 versiones de 2 ministros que dicen que no, Benítez Riera y la doctora Carolina Llanes. Así es que yo considero, ¿verdad?, y cualquier persona avisada en derecho sabe perfectamente que esa postura subjetiva, violenta una norma constitucional, una ley que está explícita en el Código Procesal Penal y convenios, convenciones internacionales, es gravísimo. Entonces es mal desempeño porque, como les dije, la consecuencia que tiene esto es grave. Así como ya hizo alguna vez la doctora Carolina Llanes cuando ordenó que se creen, digamos, juzgados especializados en el momento de la pandemia, en donde nos mandaron toda la guillotina más o menos cuando el tipo penal no existía, cuando el delito no existía. Ella generó eso, y no solamente eso, sino que permitió que más de 16.000 compatriotas
o 13.000 compatriotas hayan desembolsillado plata para pagar y salirse del proceso penal. Eso es gravísimo, es también causal de juicio político, ¿verdad? Pero obviamente es difícil, ¿verdad? Para mí, en el sentido de armar todo esto de estrategia cuando sabemos perfectamente que el Congreso también es manejado por la clase política o por el narcotráfico, el crimen organizado, y yo no sé, yo a esta altura ya dudo de ellos. Correcto. Doctora, muchísimas gracias por este contacto. Fue un gusto conversar contigo. Y bueno, esperamos los materiales. Y si tenemos que hacerlo así como decís, con huevo o con papel higiénico, para poder transparentar la actuación de los jueces y fiscales, compartimos plenamente y seguramente vas a tener nuestro respaldo en ese sentido. Gracias por el contacto, doctora. Yo voy a pensar en una estrategia. Voy a pensar en una estrategia cómo lograr descubrir los rostros de los jueces penales de garantía que están con el principio de legalidad o no, ¿verdad? Y esos nombres vamos a anotar porque en algún momento de esta historia tiene que cambiar la vida. O sea, en 2023 ya está a la vuelta de la esquina. A lo mejor podemos tener un congreso con, digamos, con una visión país y podamos sacarnos un poco unos cuantos jueces y unos cuantos ministros de la Corte, porque siempre nos van a salir mucho más barato echarlos, sinceramente les digo, porque el perjuicio que están haciendo ellos es terrible. Correcto, correcto. Y lo que le resultó un poco preocupante a los magistrados, que también hay que escucharle su posición, ¿verdad? Pero yo opto más por la transparencia, es lo que dijo el ministro Manuel Ramírez Candia. Él y a la ministro Manuel Ramírez Candia en esa audiencia tenemos anotado los nombres, yo tengo la lista, tengo anotado los nombres de los jueces que respaldan, que están en contra de la transparencia, que no son transparentes, que son oscuros, dijo el ministro. Y después, cuando no se les confirme, van a preguntar por qué se les dejó fuera, dijo el ministro, y eso resultó preocupante para todos, porque fue una durísima advertencia de Ramírez Candia, y ojalá actúe en consecuencia, que no le vengan a parar sus correligionarios, que no le vengan a hablar en el oído los otros colegas, y bueno, y acuerden entre ellos, porque esto es un cuerpo colegiado, y en los colegiados siempre se quiere llevar la armonía entre los integrantes, y al final terminan acordando todo. Como se dice en guaraní, pollo azape o para y llegar las cosas. No, pero de ahí es el fortalecimiento de la sociedad civil. Ellos hacen y van a seguir haciendo mientras nos ven desunidos, desorganizados. Así es que yo creo que ese es el gran desafío, unirnos y no confiar entre nosotros mismos, no nos desconfiemos más. Yo creo que todos tenemos una historia de vida, de lucha, y cuando llamamos y cuando convocamos, ojalá que tengamos la fuerza que la ciudadanía, así como ayer se fueron 42.000 compatriotas a ver un clásico, ojalá que la camiseta de este país, que significa para mí la lucha contra la corrupción y la impunidad, tengamos también la misma gana de salir en la calle. Imagínense con 42.000 personas que podríamos lograr en este país. Claro. Así que hay que apostar en eso. Podríamos llevar por delante todos los dos bloques enormes del Poder Judicial. Así mismo es, doctora. Muchísimas gracias por este contacto, fue un gusto conversar contigo y bueno, esperamos los materiales. Dale, gracias. Abrazo. Hasta luego, doctora. Te informó PDS Radio TV Digital. La doctora María Esther Roa. Ella activista social. Preside la organización civil Somos Anticorrupción y también COAPI. La coordinadora de abogados. Coordinadora de abogados, exactamente.